En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, perdonado todos tus pecados, flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso tus pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio, San Lucas, capítulo 3, los versículos 7 al 18. Y dice así: Juan decía a la multitud que venía a hacerse bautizar por él. Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión y no piensen: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió: no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene de su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas obras, exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Te alabamos, Señor. Gracias, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Continuamos la lectura del texto del domingo pasado. Es decir, teníamos esta partecita de San Lucas en el capítulo 3, que en realidad es de alguna manera la introducción al ministerio de Jesús. Ahora, bueno, uno tiene acá algunas dificultades porque nosotros y nosotras estamos preparándonos para celebrar el nacimiento. Entonces, bueno, esto de cómo se construye el sentido en los textos tiene alguna complejidad. Pero entonces, bueno, vamos a tratar de tomar los temas y después ver cómo los armamos. Tenemos este problema, virtud o problema, vaya a saber lo que es, de las cronologías, ¿no? Y nos obsesionamos un poco con las cronologías. Eso tiene que ver también para conectar y, de paso, bueno, gracias por los comentarios y preguntas que aparecieron así en la semana, ahí nomás, bueno, ahí semana es ahí nomás, después del domingo, ya que justo coincidía con el 8 de diciembre, con la celebración en el ámbito más católico romano, tal vez de la Inmaculada Concepción de María, que algo hablamos, entonces por eso disparó una cantidad de comentarios, preguntas que, bueno, algo habría que levantar, porque claro, ¿qué nos pasa? En gran medida, Latinoamérica, por ahí el Caribe no tanto en la parte norte, porque ha habido, las influencias han sido distintas, pero bueno, depende mucho también de
los procesos de conquista y colonización de parte de desde donde llegaron. Bueno, en algunos lugares tuvieron más influencias de los sectores protestantes y más al sur, por ahí, más desde lo católico romano. Entonces también se instala en la cultura y en la sociedad ciertas construcciones de pensar que no están del todo como claras que responden a ciertos modelos, sino que uno las asume como que es lo normal, la normativa, lo real. Claro, cuando usamos la palabra de lo real, la usamos muy fácilmente, no solo en el español, ¿no? También pensando en el inglés. Lo que es real queremos saber. Claro, lo que es real es lo que dice el rey. Y de ahí viene, ¿no? La regla también viene de lo que es real. ¿Cómo se calcula en cuánto se mide? Bueno, hay sistemas métricos que tratan de hacerlo de alguna manera y otros más antiguos que era, bueno, más o menos era lo que medía de alguna medida que era del rey, no sé si desde la nariz hasta la punta de un dedo, que era con qué se calcula. Claro, alguien va a decir con toda razón, bueno, alguna medida hay que tener para poder tener espacios de acuerdo, y por supuesto, también después decir, bueno, pero ¿dónde se origina? ¿Cómo se establece? Pero finalmente es lo que uno tiene. Entonces, bueno, poder moverse dentro de estas cosas, entre lo que uno tiene y que ha normalizado, simplemente porque es la costumbre, y, y después preguntarse, bueno, pero ¿y dónde se origina? No necesariamente para decir, bueno, y ahora vamos a medir con no sé qué, con alguna otra cosa, pero el tema del tiempo y nuestras interpretaciones, el bautismo que aparece en realidad, tanto el texto del domingo pasado, ya ven, hay palabra realidad. Bah, simplemente es una sucesión de cosas, nomás en un texto. El domingo pasado y este, que tiene una, eso sí, tiene una continuidad textual, al menos eso lo miramos y versión que tomen, más o menos todos tenemos algo bastante parecido. Pero lo colocamos también dentro de esa especie de caja o paraguas, que es lo que tenemos como forma de pensar. Y que tiene un montón de elementos que lo determinan, ¿no? Lo que ese sistema de ideas que ya tenemos y que estamos tan acostumbrados y acostumbradas que ni siquiera nos preguntamos por qué pensamos así. Y bueno, por ahí quienes tienen elementos un poquito más flexibles se animan a pensar fuera de la caja, por decirlo de alguna manera, ya estamos diciendo entonces que nuestro sistema de pensamiento es una caja y algunos tienen la tapa tan bien puesta que no se escapa una idea de ahí adentro, tampoco entra nada, ¿no? Bueno, la pregunta es si eso sobrevive o no en un mundo, en el sentido amplio, que está en constante procesos de transformación y de cambio. Bueno, y ahí están las tensiones, en todos lados, no solo en las iglesias, que son especialistas en vivir en cajas cerradas y atornilladas desde adentro para asegurarse que no entre nada ni salga nada y vivir felices en la oscuridad de la caja. Bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Tal vez por eso prendemos velas y tanta cosa, porque bueno, la caja también se vuelve oscura. Entonces tenemos nuestras propias lucecitas. Y ahí la tensión. Bueno, nos quedamos con nuestras propias lucecitas y tal vez perdemos que esas lucecitas en realidad son para recordarnos que, especialmente en tradiciones como la del cristianismo, la única y verdadera luz es la luz de Cristo, que nos llega desde fuera, viene y se instala en medio del mundo humano. Eso es la Navidad. Por eso los ángeles cantan, por eso las tradiciones, inclusive anteriores ya, ¿no? Que después aparece como nuevamente retomada en el Nuevo Testamento, la salvación llega de noche. Y hay antiguas tradiciones, esto, la creación ocurre de noche, el diluvio, la salida de Israel del desierto, de Egipto hacia el desierto y hacia la tierra prometida, todo esto ocurre de noche. Por eso también la Navidad en nuestras tradiciones, aunque en ningún lado dice que es así, asumimos que es de noche. Por esto claro, la luz eléctrica nos ha
dado una cantidad de beneficios, pero también ha destruido esa cuestión de esos contrastes entre luz y oscuridad, donde el sol es tan importante. Claro que sí, porque sin eso después no hay luz eléctrica que valga, ¿eh? Porque termina apagándose también. Donde encender una vela o una lámpara en otros tiempos era tan importante, y hoy en día más bien es un pequeño complemento que por ahí conecta con cosas y tiene cierta calidez, sin duda. Nada más horrible que las luces blancas frías, ¿no? Es decir, la luz en los 3000 K más o menos, que debe ser esto, cálida, sigue hablando de vida y del sol y de aquello que hace a lo que trasciende y entra en ese mundo de los símbolos, que es lo fundamental en el caso de la fe, porque sin el mundo de los símbolos no podemos acceder a aquello que por vía directa es imposible. Entonces ahí aparecen todos estos elementos, estos textos del bautismo que estamos leyendo y sus consecuencias, y no confundir las consecuencias con el bautismo. Bueno, Lucas aquí en este capítulo 3 abre con esto. Pero, bueno, como aparecieron también comentarios y alguna que otra pregunta sobre el tema del domingo pasado, bueno, vamos a tratar de volver a mecharlo en esto que tiene que ver con el bautismo también, y vamos a quedarnos ahí, la noción de pecado que está instalado, pero claro, hay una, digamos, interpretación instalado en la cultura y tal vez en el campo de la fe esa interpretación no es la misma, no es tan así. Y dentro de las tradiciones varía. No vamos a hacer una historia del concepto de pecado, pero por lo menos sí tocar de paso que mucho de lo que tenemos de pecado original, y entonces algunos dicen no hay pecado original, otros dicen sí hay pecado original. Probablemente el problema está más bien en la interpretación del término. Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esto de que todo lo atamos a cronologías. Entonces, cuando decimos original, posiblemente lo que nos suena en la cabeza por nuestra caja de pensar, es, bueno, es el primero. Y entonces está en el original, origen. Y entonces lo ponemos en una escala de tiempo. En algún momento esto. El problema de eso es que perdemos el sentido de que original probablemente está mucho más relacionado con la base de la cosa y no tanto una cuestión temporal. Y claro, no hay que olvidarse que el bueno de San Agustín, cuando elabora estas cosas, también lo está haciendo en una discusión con aquellos que negaban que el, entre comillas, Dios del Antiguo Testamento era la verdadera divinidad, porque tenía que ver con la materia y por lo tanto con el mal. Y San Agustín está argumentando que el Dios del Antiguo Testamento es aquel que es el verdadero Dios y conecta con esta cuestión que será lo trinitario, el Padre del Cristo, el Redentor. Y no otra deidad que está por ahí. No vamos a entrar en esas discusiones, pero cuando pegamos el tijeretazo y nos olvidamos de esa discusión de Agustín con esos otros que decían que no, que detrás hay una deidad verdadera, y que el Dios que tenemos, el Yahvé, mal traducido, Jehová, o como quieran llamarlo, no era el Dios verdadero, sino un demiurgo malo que había. O sea, esto, bueno, esto se discutió. Claro, ¿qué es lo que hay atrás? Y esa otra, de otra tradición, que es el Dios Padre y Madre y todas esas cosas del gnosticismo, ¿no? Que después se cuela otra vez en el cristianismo, que está de moda, especialmente con algunos por ahí. Pero bueno, por eso, cuando Agustín trae esto, está con respecto a aquello. Ahora, conectando y saltando un poco en el tiempo, el problema es si el pecado
Y ahí está también nuestra dificultad, que a veces aparece en singular y a veces en plural en nuestros usos. El Kiri, el tradicional Kiri, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y por ahí aparece los. Y el pecado y los pecados se usa de distinta manera. Entonces hay que navegar con cuidado con esto. Si no, uno termina en uno de esos, bueno, se decía antes un berenjenal, claro, uno que por ahí ha pasado algún tiempo en el campo ha visto cuando se cultivan las berenjenas, el revoltijo de matorrales que es eso, ¿no? Entonces, donde uno tiene que tratar de encontrar algo creciendo ahí adentro. Son bastante difíciles de disciplinar, hacen lo que se les antoja, parecen gente de iglesia. Entonces, claro, navegamos en medio de esto. Ahora, lo que nos pasa muchas veces con esto es que hemos reducido la idea de pecado a cuestiones morales. Entonces cargamos sobre el libro del Génesis una cantidad de cosas que ni deben estar ahí, pero cargamos que tiene que ver con una cuestión moral y por supuesto, cuando vamos a la moralidad, especialmente las iglesias y las personas religiosas, tienen una obsesión morbosa con el tema del sexo, pero morbosa ya. Después eso se lo pueden dejar al psicoanálisis, el por qué. Entonces, claro, el pecado tiene que ver con sexo. El texto bíblico no tiene nada que ver con eso, pero se le carga eso encima. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando uno vive entre una caja con todos los tornillos puestos del lado de adentro. Donde tampoco entra Jesús, claro, porque justamente la luz, acá no sé si está abierto el otro micrófono, pero me decía Marta, donde tampoco entra Jesús, claro, porque la luz de Cristo lo que hace es un lenguaje que nos es hablado desde afuera y por lo menos hace pensar, por lo menos. Ahora, cuando tenemos sistemas que no dejan pensar, bueno, uno dice, ¿esa será la luz de Jesús? ¿O son nuestras propias lucecitas que las prendemos y decimos, aquí está Jesús, que lo tengo yo en la mano? Bueno, no es lo mismo, claro, no es lo mismo. Entonces, em, Lutero maneja una idea, un concepto de pecado que es muy de la tradición del Evangelio según San Juan. Y, y esa tradición es así como muchas de estas cosas de la tradición de Lutero que son como frases mínimas. Em, el pecado es la falta de fe. Claro. Lo que pasa es que la fe es un don de Dios, entonces, y ahí está, y ahí entramos en el gran núcleo que está en el protestantismo en general. Lo van a encontrar en Lutero, Calvino, en Wesley, lo van a encontrar. ¿Qué es esto de la justificación por la sola fe sin las obras de la ley? Ahora, ¿cómo hacemos con nuestro texto de hoy? Bueno, poner atención a lo que está escrito en el texto tal vez es un primer punto interesante. Pero entonces, con respecto al pecado, que ya al decir esto, que es la falta de fe, hemos sacado la noción de pecado de todo lo que es moral y lo hemos dejado en el ámbito de nuestra relación con Dios. Y entonces decimos, bueno, esto ya navegamos por la línea más de lo evangélico protestante, desaparece esta idea de que como ser humano podemos cooperar con la gracia divina. Esto no quiere decir que no hay que hacer cosas en lo cotidiano para con nuestros semejantes. Ojo, escuchemos lo que dice acá el Bautista, con una claridad de traducción acá excelente en el texto. Pero que nuestra relación con Dios finalmente termina siendo determinada por la redención en Cristo que Dios mismo hace, sin las obras de la ley. No depende de nosotros y nosotras. En ese caso, entonces, cuando empezamos a decir el tema del pecado, que sigue tan presente en nuestras vidas de manera tan absoluta como antes, pero al mismo tiempo absolutamente redimidos por Jesucristo, redimidos y redimidas. Las dos cosas, la simultaneidad. San Pablo es eso. Y lo vamos a encontrar, las dos cosas
conviven, no en una cuestión de grado, como una aguja que se va corriendo, menos pecador, más santo, sino absolutamente pecadores y absolutamente santificados y santificadas por la gracia de Dios. Vivimos esa tensión, esa maravillosa tensión donde entonces el pecado, y casi sin que me... Total, eh, calculo que de los que están aquí presentes, ninguno me va a tirar una Biblia por la cabeza, así que casi pisando los bordes de lo que alguno o alguna diría es una herejía, el pecado se vuelve sumamente liberador, porque no lo podemos resolver. Lo resuelve Dios, a través de asumir la humanidad en su plenitud, todo menos el pecado, San Pablo, y en esto ser rescatados, rescatadas, redimidos, redimidas. Y después con la Navidad vamos a entrar más en esa terminología, porque todo junto hoy se nos va a ir no sé a qué hora, y después, claro, también hay que hacer la comida, ¿no? Es decir, el pecado es importante, pero también la comida. No solo de palabra de Dios vivirá el ser humano, porque uno puede dar vuelta a Jesucristo y decir también algo para el almuerzo habrá. Entonces, aquí aparece el bautismo juanino, de Juan el Bautista, no del evangelista, o no vamos a mezclar personajes, que es el bautismo que tiene que ver con la conversión, donde al final hay una distinción cuando viene la pregunta mesiánica. ¿Será este el Mesías? O sea, ¿será este el ungido? Si queremos traducirlo a nuestro idioma. ¿Será esto el Cristo? Si lo queremos traducir más al texto griego. Claro, usamos palabras de un montón de idiomas, todo mezcladas y así nos va también. Pero bueno, ¿será el ungido, el elegido de Dios, Juan? Y entonces Juan aclara que no. Vamos a entrar por la parte final del texto e ir un poquito hacia atrás y ahí ir cerrando la reflexión de hoy con lo que tenemos y conectando después con el cuarto domingo de Adviento. No vamos a poder meter todo hoy. Entonces, cuando aparece esta pregunta, Juan, leemos al menos en el relato de Lucas, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. La traducción aquí detallista de Leborati, bautizo con, el otro bautiza en. ¿Notaron la diferencia, no? Y respeta el texto griego. Juan hablando de, en este, tal como lo trae Lucas, ¿no? Uno después dirá, bueno, pero los otros textos sí, sí, pero este dice así. Y la traducción es muy buena. O sea, en, dentro de una especie de figura de cómo después el cristianismo irá comprendiendo, por lo menos en su manera más clásica. Uno tiene esta especie de campana de Gauss, no tiene lo más clásico y después tiene los extremos. Buah, eso siempre hay. Tratamos de, por lo menos estas tradiciones, de quedarnos dentro de lo más clásico, donde aparece el otro personaje que en este texto no dice quién. Claro, como personas cristianas y 2000 años de cristianismo, estamos seguros que está hablando de Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios. Mucho texto juanino del otro Juan, del evangelista. Entonces, bueno, podemos hacer esas conexiones. Si leyésemos esto nada más, quedaría muy abierto, lo cual tampoco está mal. No rompe el sentido del texto. Pero hace esta distinción con agua y no dice en agua. ¿Cómo puede el agua del bautismo hacer estas cosas? Lutero, ¿no? En el catecismo. Y Lutero dice, no es el agua, es el agua comprendida, comprehendida en la palabra de Dios. ¿Mm? Viejos himnos del himnario, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hace a un sacramento? Es la palabra unida al elemento, hace el santo sacramento. Está bien, está hablando de la cena, pero bueno, funciona para los dos en este caso. O misterio tan profundo, ¿quién lo entiende en este mundo? Cuando los himnos tenían buena teología y bueno, después hay lo que hay, qué sé yo, no es para hoy el tema. Claro, ¿qué pasa entonces? Juan bautiza con agua,
y tiene que ver con la conversión. Ahora, después aparecen los frutos de la conversión, y eso es un poco más arriba en el texto, para conectar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ahora aparece el Espíritu Santo y el fuego. El fuego antes ha aparecido como elemento más bien complicado, ¿no? Esas ideas de fuego que todo lo consume, pero ahora en el texto aparece el fuego como aquello que purifica. Tengamos en cuenta que la purificación de los metales, calculo, acá tenemos expertos en estas cosas, sigue haciéndose calentándolo, ¿no? Para eliminar impurezas y dividir. Entonces, claro, pero esto ocurre después, no antes. Piensen que hay parábolas de esto, el trigo y la cizaña, y Jesús deje que crezcan juntos, y os decimos, bueno, los malos y los buenos. Somos rápidos en trazar líneas, ¿no? Y no decir que a lo mejor esto tiene que ver con nuestras propias vidas y existencias, donde el Espíritu y el Santo en el fuego tiene que ver conmigo, en primer lugar. Sí, claro que tiene que ver con la sociedad, con el mundo y con todo, pero tiene que ver conmigo en primer lugar y no con el otro, donde rápidamente decimos, no, no, yo estoy bien. El problema es a ver cómo voy a meter al otro en esa misma caja oscura en la que vivo yo. Bueno, el bautismo justamente lo que hace es lo contrario, abre a cambio. Conversión, el término griego que se usa es metanoia, un término muy bonito porque es pegar la vuelta, o sea, 180 grados. Vamos para allá, cambiamos la dirección y vamos en la dirección contraria, porque pecado en la noción antigua es ir en el camino equivocado, equivocarse, errar al blanco. No tiene toda la carga esa moral que le ponemos nosotros y nosotras hoy. Entonces la metanoia, que es lo opuesto, es cambiar de dirección. Entonces, ¿qué pasa? El cambio de dirección que está relacionado con el bautismo tiene, sí, consecuencias, pero no son las consecuencias que llevan a la conversión. O sea, no es una moralidad que lleva a la conversión, sino el don de la conversión que lleva a cambios en la vida. Esa es la gran diferencia de estos textos. Por eso, ahora, después del bautismo, la gente pregunta qué debemos hacer. Y bueno, ya hay, pero para que no se nos haga muy largo, hay tres grupos que aparecen. Aparecen los publicanos, muy despreciados en la época, porque bueno, había motivos, ¿no? Porque eran un grupo que tenían la fama de ser altamente corruptos. Cosas de otras épocas. Bueno, entonces, ¿qué dice Juan? Bueno, después del regalo de la conversión, ¿cuál es el fruto? Bueno, dejar de embromar la vida ajena. O sea, si hay otra cosa, bueno, a ver qué les dice a los publicanos. No exijan más de lo estipulado. O sea, no les dice, no tengan pensamientos puros. Esos son tonteras nuestras que cargamos después. No, no embromen a los demás. Se me ocurre otro término, pero es poco piadoso para este ámbito tan piadoso, así que vamos a dejar la imaginación de cada uno y cada una. No embromen a los demás. Fíjense que lo que está haciendo el bautista es colocar los temas en la segunda tabla de la ley. O sea, Juan tampoco es tan improvisado en estas cosas. A su vez, unos soldados, otro grupo muy poco querido, especialmente en tierras ocupadas, sin duda, pero que también están ahí. ¿Qué pasa con eso? También están buscando el bautismo de Juan. A ver qué les dice. Y preguntaron los soldados, ¿qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Bueno, no sé si son cosas tan de otra época. Eh, Tampoco les está pidiendo la pureza de corazón a lo kierkegaardiano. Tampoco les está diciendo sobre la fidelidad última y tantas cosas morales que se nos ocurren. Otra vez
el Bautista ha llevado esto a la segunda tabla de la ley. No embromen a los demás. Hagan su tarea de mantener las cosas que para lo específicas y no usen el poder para embromar a otros. Lo mismo con los publicanos antes. A ver, ¿quiénes más aparecen acá? La gente que estaba en el primero de todos, ¿no? Esa es la general. Él les respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y al que tenga que comer, haga otro tanto. Es decir, ver que a la otra y al otro no le falte lo necesario para la vida. Seguimos el... Bueno, segunda tabla de la ley, alguno y alguna muy puntilloso me va a decir, pero Martín Lutero dice, sí, está bien, lo dejamos para el domingo que viene. Entonces, retomando un poco para ir cerrando nuestra reflexión de hoy, la noción de pecado es un elemento liberador porque solo quedamos en una nueva relación con Dios a partir del evento de Jesucristo. El pecado tendrá consecuencias en cómo tratamos a los demás, pero no es el trato a los demás. El maltrato a los demás, bueno, en cierto grado, ahí sí hay grado, termina en el ámbito del delito. Y no tiene que ver con el pecado. El delito, bueno, tendrá que verse con la ley. Los pecados se perdonan y están perdonados absolutamente en Jesucristo. La confesión que usamos cuando arrancamos nuestra oración de la mañana, que teológicamente es bastante pobre, sin duda. La que está acá es mucho mejor, pero bueno, estas cosas de agarrar de aquí y de allá los que arman liturgias, bueno, sale eso. No está del todo mal tampoco, no es herético, es pobre, pobrecito. Pero diríamos, las consecuencias de la ruptura con Dios nos lleva a tratar mal a nuestros semejantes. A través de la redención hemos sido sacados, Lutero ahora, del pozo del mal y vueltos a poner en comunión. Ahora vivimos esa tensión de las dos cosas. ¿Qué debemos hacer? Y escuchemos lo que dice Juan el Bautista, que mal no nos va a hacer. Y al mismo tiempo tengamos en cuenta que el ser bautizadas y bautizados en Cristo Jesús es justamente la redención y la perdón del pecado. La perdón, bueno, tanto estas cosas de estar tratando de pensar, de no meter la pata en género, para que cuando venga la policía del género más o menos uno zafe, ahora la perdón. Bueno, la perdón tal vez puede ser femenino también, qué sé yo. Que en esta semana nuestro Señor nos acompañe, que podamos vivir ese bautismo de ser sumergidos y sumergidas a través de Cristo en el Espíritu Santo, que seamos constantemente renovados y renovadas en la comunión de los santos, que es el Espíritu Santo, donde no es el para mí, no es mi lucecita, mi Cristito para mí, sino nuestra y nuestro, y que lo que le pasa al otro y a la otra sea importante como consecuencia de ese regalo de la fe, regalo del Espíritu, que es constantemente ser renovados en nuestros pensamientos y nuestras acciones con esa luz que se mete en las cajas que tratamos de mantener cerradas, donde el fuego, la llama, la luz, el calor que nos es hablado desde afuera, nos renueva constantemente. Que así sea. Amén. Oíd un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, al salvar
eterna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejar